Bueno, yo soy Jonathan Castillo, represento cartoneros de Avellaneda. Mi pregunta es si ustedes creen que la sociedad está preparada para una discusión de un salario social, no un salario social, pero un salario universal, y cómo creen que el gobierno va a transformar eso, lo que dijo el presidente, de los potenciar trabajo ya son trabajo. Nosotros trabajamos todos los días. ¿Qué creen ustedes lo que puede llegar a ser? O pasar, no sé. Esto yo creo que lo dije. Esta idea de decir convertir los planes en trabajo a mí me parece una infamia. Lo quiero decir con todas las letras. Es una, como se dice, estigmatización, que no es una buena palabra, porque los estigmas siempre son algo bueno, ¿no? O sea, los cristianos creemos en los estigmas. Entonces está bien que nos estigmaticen, porque el estigma es una marca de santidad incluso. Pero es un agravio a la tarea de nuestros compañeros y compañeras. Y es un agravio grave, porque no solamente implica una profunda ignorancia sobre el funcionamiento de la economía popular y de un programa de fortalecimiento de la economía popular como el potencial trabajo, sino que apunta a asumir una agenda de la derecha, que es básicamente el problema son los planeros. Cuando el potencial trabajo es el 0.35% del PBI. O sea, no llega al 5%, como dijo un mal investigador en La Nación ayer. 0.35% del PBI para el presupuesto, o sea, nada. Los subsidios a las eléctricas creo que son 5 o 6 puntos. No, de los servicios de deuda no quiero ni decirlo. Lo que le pagamos al cuerpo diplomático, ahora que me tocó viajar, por Dios, para que hagan copetines. Entonces, a mí me parece una infamia. La segunda cuestión, sobre el salario universal, esos serían 2 puntos del PBI. Bueno, tampoco está. Pero acá yo quiero remarcar algo, que es que no tenemos criterio común. Y Fernanda dice bien, nadie tiene la receta, ni nadie tiene una ciencia infusa que le dice cuál es la solución correcta. Lo que es, de nuevo, insisto, criminal, lamentable, que a mí me desespera, me frustra, me da ganas de llorar, es que el gobierno, por el que luchamos tanto, no tenga un ámbito de reflexión y decisión fundamentalmente. Donde se escuchen las voces, pero que no sea un hacer como, tipo lo que fue la mesa de alambre de Tinelli, qué sé yo. Que sea un ámbito de reflexión para que después las máximas autoridades tomen una definición. Y si la definición es, esto es lo que hay, bueno, después cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero que se analice metódica y científicamente la situación que existe, y frente a esa situación que existe, a ese panorama que existe, se toma una definición, porque no puede ser que yo, por ejemplo, que soy un dirigente social muy comprometido con las causas de nuestro pueblo, me acabo de enterar por Fernanda de medidas que no sé dónde se debatieron. No es la tuya, otra. A vos sí te sigo. Lo de las becas Progresar, por ejemplo, ¿no? O sea, el manejo de las becas Progresar totalmente desvinculado del potenciar trabajo cuando es una población de la misma edad, digamos, pues son pibes que laburan y estudian. Es decir, la fragmentación casi feudal de la política pública, donde cada ámbito gubernamental hace lo que se le canta la gana, en general con buena leche, a veces con mala leche, pero sin una orientación común. Eso es algo que para la segunda etapa de nuestro gobierno tiene que cambiar sí o sí. Sí o sí. Y si no es el salario universal, que es una cosa que discutí un compañero con Chena, si no hay guita para el salario universal, y hay que empezar por el RENATREP, que son los trabajadores de la economía popular que están registrados, y habrá que empezar por el RENATREP. Y si no, habrá que buscar algún criterio. Pero alguien tiene que cortar el bacalao y definir hacia dónde vamos, porque si no, mi visión de la cosa es que esto va a terminar muy mal.
Y lo digo con la esperanza de que termine bien, no para generar condiciones para que termine mal, porque no quiero que termine mal. Pero respondiendo un poco a la pregunta del compañero, yo creo que la sociedad está absolutamente preparada. El problema es un problema de dirección y de conducción política, fundamentalmente del Estado y en menor medida de nosotros mismos como organizaciones, que nos cuesta ponernos de acuerdo en una propuesta clara, con números y unificada entre todos los movimientos sociales. La economía popular, por lo menos como la entendemos nosotros, y muchos de los conceptos que después se fueron plasmando en leyes aparecen en un librito que escribimos con Pérsico en 2012, 2013, pues el salario social complementario, la sindicalización del sector, etcétera, es hija del neoliberalismo. Es decir, es el producto del paradigma neoliberal. No es ninguna cosa fantástica. Es el producto del fracaso de la civilización capitalista que en sus promesas cumplió una, que es la de la hiperproductividad, pero no cumplió la otra, que era la de la distribución razonablemente equitativa de esa producción y, decimos nosotros, de los bienes esenciales para la vida, que son la tierra, el techo y el trabajo. Y la característica fundamental del paradigma neoliberal, que se inició en los 70 y se profundizó en los 90 con el Consenso de Washington, es la destrucción de la perspectiva de la planificación. La planificación hipercentralizada que caracterizó al socialismo real y la planificación desarrollista, peronista, justicialista que caracterizó los procesos nacionales populares del tercer mundo y la planificación keynesiana post-Plan Marshall. Es decir, ¿cuál es la característica fundamental del neoliberalismo? No son las privatizaciones, no es la flexibilización laboral, todo eso es parte, es la destrucción de las capacidades de planificación del Estado. Es decir, no gobierna el gobierno, gobierna el capital. No gobierna el gobierno, por ejemplo, cómo se distribuye la población en el territorio, lo gobierna el capital. No gobierna el gobierno cómo se desarrollan las redes ferroviarias, hídricas, etcétera, lo gobierna el capital. Razón por la cual, digamos, esa característica, que para mí es la característica central del Estado neoliberal, sigue vigente en la Argentina, aún habiendo pasado importantes ciclos de gobiernos populares. Es decir, tuvimos un ciclo de 12 años de gobiernos populares durante el kirchnerismo, que lograron enfrentar algunas de las características del neoliberalismo, por ejemplo, renacionalizando algunas empresas estratégicas, o una de las cosas que para mí es la fundamental, la más valiosa, la más profunda, que fue la recuperación del sistema de seguridad social, que seguramente de eso va a hablar la compañera Roberta, que es la jefa del sistema de seguridad social en la Argentina. Pero no se pudo recuperar la capacidad de planificación en los viejos planes quinquenales. Bien. Entonces el problema de fondo para mí está ahí. Y todo lo demás que hablamos son estrategias de resistencia de la clase trabajadora frente a la exclusión del paradigma neoliberal. Y la economía popular es una forma de resistencia y construcción de poder popular para lograr transformaciones radicales, profundas y estructurales en la sociedad. Entonces, por lo menos quiero aclarar ese primer aspecto, porque nuestra discusión en ese momento con el paradigma de la economía solidaria, social, etcétera, era que romantizar, por decirlo de alguna manera, lo que sucede en un basural de Mar del Plata, que la tengo a Roberta, o lo que sucede en el Seamse, en la montaña del Seamse, o lo que sucede en Once, que lo veo, voy viendo a los compañeros y me voy acordando de los oficios, o lo que sucede en los talleres clandestinos. Eso es economía popular. ¿Por qué es economía popular? Porque los medios de producción están al alcance de los sectores populares,
porque son formas que están relativamente disociadas de los circuitos globales de producción. Ahora, son formas de economía popular sumamente degradadas y degradantes. Y son masivas en la Argentina. Hay que distinguir dos grandes sectores de economía popular. La economía popular dispersa, que es el 90%, que son los compañeros que no están organizados en ningún movimiento popular y que realizan centenares de actividades diversas sin organización. Y el millón más o menos que está relativamente encuadrado dentro de organización y movimientos populares. Ahora, si uno ve los números de la caracterización de la clase trabajadora argentina, que tengo los datos más posta de todos, que me los pasaron gente que no puedo nombrar, ve que tenemos una población adulta de 30 millones de personas, de 18 a 65. Hay solamente 10 millones, el 36%, con ingresos laborales propios. Y ahí metemos trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y monotributistas. Es decir, todos los niveles de precariedad que puede existir en el sector que tiene ingresos registrados. Solamente 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina tiene trabajo registrado, lo cual no quiere decir que no sea precario. Puede ser sumamente precario. De hecho, la mitad de esos trabajadores tienen ingresos por debajo de lo que hoy se considera la línea de pobreza. O sea, estamos realmente jodidos y son solamente 1/3. De los otros 2/3, tenemos 5 millones, de los otros 20 millones que nos quedan, 5 millones que reciben alguito del sistema de seguridad social. Fundamentalmente la asignación universal por hijo, que es el más masivo. Después, en segundo lugar, las pensiones no contributivas, el progresar, etcétera. De los subsistemas de la seguridad social destinada a los compañeros que no están dentro del trabajo registrado, hay 5 millones de compañeros, compañeras que reciben algo. Después hay que ver qué, pero reciben algo. Y después tenemos 13, casi 14 millones de adultos, es decir, gente que tiene entre 18 y 65, que no tiene ingresos regulares, dentro de los cuales solamente hay 1 millón con el potencial trabajo. Es decir, que tienen el salario social complementario, 1 millón y piquito, etc. Es decir, cuando la burguesía y los medios de comunicación y la clase política tienen una obsesión absolutamente increíble con el potencial trabajo, con el Argentina, como Argentina Trabaja, Leyes Hacen, todos esos programas. O sea, estamos hablando de menos del 10% de la población que no tiene ingresos fijos, y está toda la crítica y toda la desesperación de cómo convertimos a ese millón en algo, no sé, en algo que no se entiende muy bien. ¿Qué? Porque pasar de los planes de trabajo, qué sé yo. Ese millón que tiene el salario social complementario, al igual que los otros 13 millones, algo hacen. Yo no he conocido en mi vida, salvo alguna excepción, desde luego, pero en la misma proporción que hay entre las clases altas, nadie que viva panza para arriba tomando birra y esté todo el día al pedo. No lo conocí. A esa figura del vago la conocí en la misma proporción que la conozco en cualquier otra clase social. Es ínfima. Todo el mundo algo hace, algo que se puede denominar trabajo. O cuida a los pibes, o hace algún trabajo comunitario, o hace alguna changa, o hace alguna de las múltiples actividades de la economía popular. Es decir, que de estos, el problema no es que hay pocos planes, que hay muchos planes, entre comillas. Lo que pasa es que llamarlos planes, ya llamarlos peyorativamente. Hay poco salario social complementario. Es decir, hay todo un sector recontramasivo de hombres y mujeres que viven realizando tareas que no son parte de los circuitos de acumulación capitalista, que tienen ingresos paupérrimos,
y que no tiene un reconocimiento económico del Estado. Claro, pero esto es reconocer que tenemos una economía en la que solamente hay 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, de los cuales muchos son altamente precarios. Estoy hablando de formales. Y reconocer que con suerte y con todas las previsiones y con toda la recuperación que quieran en el mundo vamos a llegar a 7 millones y medio. Es decir, el panorama es catastrófico. Y frente a un panorama catastrófico, las políticas focalizadas, pequeñas políticas, no van. Entonces, nosotros planteamos, me voy a tomar 4 minutos más porque nosotros planteamos desde la UTEP, formalmente desde la UTEP, desde la comisión directiva de la UTEP, salió un comunicado, la necesidad de un salario universal. Un salario universal para 7, 8, 9 millones de personas, es decir, de estos 14 millones los que son pobres, para decirlo fácil. ¿Por qué le llamamos salario universal y no ingreso básico universal? Porque asumimos que trabajan. Es decir, que la excepción son los que no trabajan y la regla son los que trabajan. Y ese salario universal va a seguir siendo economía popular dispersa, hasta que paulatinamente se vaya organizando y vaya pasando a lo que él llama potencial trabajo, que es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada. Es decir, ese programa únicamente funciona para trabajadores y trabajadoras que están organizados. Pero ¿qué pasa? Y con esto voy a cerrar. Si la única ventanilla que tienen los desesperados de la Argentina para pedir algo que les permita llegar a fin de mes es el programa Potenciar Trabajo, inevitablemente la avenida 9 de Julio, la avenida 25 de Mayo, se va a convertir en un corsódromo, donde hoy están determinados movimientos sociales con una determinada orientación ideológica, y dentro de un par de meses vamos a estar todos. Porque todos nuestros comedores, merenderos, cooperativas, etc., se llenan de gente diciendo que quiere entrar al programa Potenciar Trabajo. Y nosotros, yo digo casi en una actitud de claudicación, les decimos banquemos. Ahora, no puede ser la única ventanilla. Porque sería mentira si nosotros inscribiéramos 3 millones más de trabajadores al Potenciar Trabajo y dijéramos que eso es economía popular organizada. Estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos y destruyendo lo poco que pudimos organizar, que son alrededor de 1 millón, que es un montón de gente que está relativamente organizada, encuadrada y entiende de qué se trata la cosa. Bueno, no existe, y con esto cierro, no existe hoy, teniendo gente tan inteligente y capaz como Emilio, como Fernanda. Bueno, hay un montón de compañeros que están vinculados a este mundo de la seguridad social y economía popular, un ámbito real para tomar decisiones para un lado o para el otro. Ese consejo funcionó una vez. Yo me acuerdo, yo lo presidí, la única sesión que tuvo la presidí yo. Pues creo que tuvo 2 y ya no funcionó más. Después arreglábamos todo por teléfono, mientras cortaban la ruta, todas las patadas, porque la verdad es que funciona así. O sea, la arbitrariedad consiste en que todo funcione en base de una determinada relación de fuerzas. Esa es la arbitrariedad. Entonces, para finalizar decía, es criminal que no haya un ámbito de definición donde se unifique el criterio por el cual se va a realizar la política de empleo y fortalecimiento de la economía popular y de ingreso social en la Argentina. Y la responsabilidad de que eso funcione la tienen las máximas autoridades de nuestro país. No un subsecretario, no un secretario, ni siquiera un ministro. Porque es el problema más urgente, no el más importante, el más urgente. Estos 13 millones de argentinos y argentinas que no tienen ingresos fijos, de los cuales por lo menos 8 millones son pobres de toda pobreza. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros.